¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ya con todos ustedes, ya con este tiempo destinado a la información, a la actualidad. Una información que hoy gira en torno al mundo de las letras. En este caso, yo diría que unas letras cercanas, unas letras con historia y unas letras que no pierden las ansias de seguir, de continuar dando testimonio. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, pues tenemos ya la autora de estas letras. Hablamos a continuación con Remedios de Los Ángeles Climent. Reme, muy buenas tardes. Buenas tardes. O Remedios. Lo mismo da. Lo mismo da. A ver, vamos a hablar de Perdido en la Historia, un libro que si me permites creo que tiene mucha historia tras de sí. ¿Qué nos puedes decir así de Perdido en la Historia? Por otro lado, es tu último libro, ya que anteriormente tienes otros editados, ¿no? Pero de corte histórico, ¿es el primero? Diferente el primero, que publiqué hace 30 años. Este ya es una historia novelada, que ya a partir de ahora es un personaje no tan perdido en la historia. Ya lo hemos rescatado. ¿De qué nos habla Perdido en la Historia? Pues de un campellero de adopción, puesto que vino a la edad de 12 años con el destino de su padre, que era carabinero, a vivir en el cuartel de La Illeta, y desde entonces se enamoró del pueblo. Y a lo largo de su vida lo fue plasmando en lienzos y en poesías. Contamos ahí un poco a grandes rasgos, por supuesto, su pasaje por la vida, una vida que abarcó hambre, miseria, guerra civil, estuvo en el frente, anteriormente la mili, el servicio militar, de lo que él se sentía muy orgulloso porque había estado 20 meses navegando por todo el mundo a bordo del Juan Sebastián Elcano. Y eso es lo que él siempre contaba, y yo me interesé por recoger esas batallitas. Podemos entender que en el caso de Perdido en la Historia, que es el título del libro, que está pues íntegramente dedicado a Juan Galván Colomina, año 1909-1995, imagino que habrá tenido mucho que ver también su familia, cómo ha recibido. Yo diría que este regalo realmente, a mí me da la impresión que impagable, ¿no? Muy bien, su familia ha estado al corriente siempre. Lo que pasa es que este libro tiene 20 años escrito. Entonces murió el personaje, también la esposa, que me siguió contando, después 2 hijos, y por último el hijo que tenían, que era tetrapléjico, que aquí en Campello todo el mundo lo conocía, y con el que estuve haciendo las últimas entrevistas. El resto de familia, con la hija que vive, lo han sabido siempre. Incluso los nietos y bisnietos me han hecho llegar a veces que cuando salía el libro, porque preguntaban cosas del abuelo, y los mayores de la familia siempre decían: preguntarle más a Remedios, que ella tenía mucho del abuelo recogido. Al final se ha podido hacer materializar ese regalo, porque para mí es un regalo que una persona te cuente cosas y que te diga: mi vida es una novela, y yo que le dijera, pues así la escribiré. ¿Cómo se ha dado? Comentabas que llevaba ya 20 años esperando ver la luz este libro, 20 años escrito. ¿Por qué se da esa circunstancia? Yo tardé en escribirlo unos 7 años, entre esos 20 que digo. Anterior, pues fueron a base de entrevistas. Yo también me he desplazado 2 veces a Benissa porque hay un segundo personaje, también a Ceuta porque hay un tercero. Y el tardar es porque
cuando yo escribo historia de aquí del lugar, siempre intento donarla al municipio, ¿no? Lo que pasa que nunca es tan fácil como uno piensa y entonces se van demorando las cosas. Mientras tanto, y a la espera, he ido publicando otras cosas, pero al final pues dije, no, esto ya no puede ser, hay que sacarlo, y he hecho pues un gran esfuerzo, como es de suponer, y la familia ha reaccionado muy bien y me acompañaron todos a Alicante, a la sede universitaria, y fue un éxito, por cierto. Y vamos a hablar a continuación de este tema. Sí. Bueno, pues eso, que sí, estoy contenta, por eso lo he adelantado, porque estoy muy agradecida, y a día de hoy, que ya lo han leído, además lo han devorado algunos, pues les ha gustado. En realidad nos comentabas esta primera presentación en el aula de cultura de Rafael Altamira, precisamente de la sede universitaria de la UA, de la sede de la Universidad de Alicante. Tuvimos ocasión de acudir a esa presentación y bueno, la verdad que Remedios es realmente muy bonito ver, como tuvimos ocasión de vivir, aquella, yo diría que muy cálida acogida, gran interés por el libro. Tuve la impresión de que era auténticamente una presentación muy, muy agradable y muy a la altura de Juan Galván, un recibimiento increíble, ¿no? Sí, la verdad es que, como bien dices, estuvisteis presente y lo visteis, y fue todo muy, muy cálido y muy de agradecer. La sala Rafael Altamira cuesta más que te la cedan. Yo siempre que he ido a presentaciones de libros y a participar en recitales hemos utilizado la Miguel Hernández, que está justo al lado, pero yo siempre he tenido esa pasión por la otra, por lo que nos ha aportado siempre el nombre de nuestro ilustre alicantino, universal por cierto, y no he tenido ningún problema, solo ha sido descolgar el teléfono. La verdad es que ya he presentado en esa sala 2 libros y anteriormente otro en la Miguel Hernández. Hablamos de Perdido en la Historia y hablamos de esa presentación donde acudió pues parte de la corporación municipal, tuvimos ocasión de ver allí, y también otras personalidades que quisieron pues arroparte, estar contigo. ¿Cómo fue ese pistoletazo de salida? Porque en una presentación me imagino que los nervios estarán ahí, en una primera presentación. Sí, la verdad es que sí, pero como bien viste, sí habían personalidades de la ciudad y también de Campello. Nos acompañó también el juez de paz de aquí del lugar y parte de la corporación municipal, incluso anteriores concejales que ya no están, y toda la familia del personaje. Yo llevo muchos años participando en los foros literarios de Alicante y ya conozco mucha gente, y también pues me conocen a mí. Entonces han respondido bien y arroparon el acto como era de esperar. Yo lo esperaba, en Alicante lo esperaba, porque era el pistoletazo, como bien has dicho, y ha sido todo puertas abiertas. Decíamos pistoletazo de salida, o sea, esa primera presentación. Y lo comentamos de esta forma porque realmente desde que ya toma esa forma definitiva, con todas las correcciones que, según me comentabas, Reme, son las correcciones tan trabajosas como escribir el libro. Más si cabe, más si cabe, porque al final los ojos te hacen ver por duplicado, y luego también
Cuando entran en máquinas ya es otra clase de correcciones, porque ya no es el ser humano que está corrigiendo, ya pasan a ser las máquinas. Y sabes que nosotros también, cuando escribimos en el ordenador, a veces luego miras el texto y te han saltado palabras. O se han unido frases, entonces al final siempre hay algo, pero para mí es más trabajoso eso que escribirlo. Detrás de esas correcciones, sabiendo que ya casi tocaba ver la luz, llegaban las presentaciones. Primera presentación, y digo primera presentación, en Alicante, habla de la cultura de la UA, pero también, sin que transcurriera mucho tiempo, te trasladabas a Benissa, que es donde ahora, dentro del libro Perdido en la Historia, tu último libro escrito, nos lleva hasta Benissa, porque realmente el personaje central, como Juan Galván, tuvo en su recorrido por esos mares a un compañero inesperado, tan cercano, los dos hablando también valenciano. Sí, un valenciano que como debe él. ser interesante, ¿no? Cuando Sí. menos diferente ellos dos juntos, ¿no? Ellos hicieron la mili en Cartagena y se conocieron por un destino en un carguero en Cádiz, que partía de Cádiz y hacía la ruta a Italia, a Fiume concretamente, a una fábrica de munición donde España se surtía. Y ahí en el carguero iban los dos. Entonces empezaron ahí los meses después de la instrucción, hasta que llegaron a Cádiz y se encontraron con el bergantín tan hermoso, con los palos desnudos ahí en el puerto de Cádiz, y pudieron enrolarse. Y a continuación hablamos ya de esa otra presentación en Benissa, que bueno, también en esta no acudimos, pero la realidad es que es un personaje de su pueblo, ¿no? El compañero de Juan Galván. Sí, yo en su tiempo viajé 2 veces. La familia me recibió muy bien, el matrimonio vivían todavía, y bueno, contrastaba lo que me contaba Galván y era lo mismo. Las fotografías eran las mismas, de uno y de otro, por los mares del mundo, ¿no? Y el ir a presentarlo allí, pues como te digo, simplemente pues ponerme en contacto con el ámbito cultural, y ahí me recibieron, me lo organizaron y quedé sorprendida de verdad, porque claro, yo fui sola, pude ir con 2 familiares, pero nadie más. Pero ahí estaba toda la familia de José Ibars Font, le llamaban Pepe el Rápido. Era zapatero remendón, ya heredado de su padre, y eran tan rápidos en el arreglo de los zapatos que les apodaron. De hecho, los hijos que conocí y nietos y bisnietos, el apodo es el Rápido. Una experiencia la mar de positiva, ¿no? Mucho, mucho, porque además me sorprendió tanto también Benissa, que no lo conocí. Bueno, lo conocí en esa época, pero yo fui a tiro hecho a casa de las personas estas, y ya vi más el interior y vi la rehabilitación de las llamadas casas del Batle, que quiere decir casas del cura. Lo que han hecho, el ámbito cultural, que allí está todo, biblioteca, archivo, una calle, son calles estrechas, empedradas, una calle que ellos llaman la calle de los Palacios, y son las casas de la gente rica de antaño. Me quedé muy sorprendida de todo, del pueblo, de la gente, de la familia. Estuvo la concejal de Cultura conmigo, bueno, Pepa Bernabeu. Te hizo la presentación, sí, que creo que es algo muy bonito. Me presentó por parte de Benissa, y se quedó conmigo sentada todo el rato. Estuvo también el director de la biblioteca, que es el que lo organizó todo en principio, y estuvo conmigo el cronista oficial de la villa, sí.
Caray, bueno, pues de villa en villa, podemos decir. A continuación llega la presentación ya en el Campello Independiente, que ya tienes confirmadas varias presentaciones en San Juan y en Busot, pero esto es para más ya entrado el verano, ¿no es así? Bueno, en Busot está ahí a la vuelta de la esquina porque es el 14 de junio. 14 de junio, eso sí, está ya ahí a la vuelta. Sí. Pero antes tenemos esa presentación, esa cita en el Campello. Imagino que la presentación en el Campello será cuando menos como si fuera una primera vez, es donde ha vivido, son los pasos del personaje, ¿no? Sí. Campello es el lugar donde se tiene que presentar, o sí o sí. Y bueno, no habían cuadrado fechas, pero yo, pues como digo, voy a publicar algo, me busco fechas, toco a puertas y me van abriendo y entonces pongo un orden. Entonces ha venido así, pero también tengo que decir que presentarlo en Campello es una tesis doctoral, entre comillas doctoral, pero tesis sí, porque tengo un jurado muy estricto en Campello. Bueno, a mí me da la impresión que cualquier persona que haya conocido al personaje, a Juan Galván Colomina, cuando menos se sentirá, pues yo creo que agradecido, porque al fin y al cabo también es una manera de conservar retazos de la historia de un pueblo joven como es el Campello. El Campello es un pueblo muy joven, por lo tanto su historia es muy joven, es en la realidad de como de la municipio vida, ¿no? Independiente sí, es joven. Claro, claro. Entonces, a mí me ha gustado siempre recopilar. Los hay que todavía se extrañan de que, habiendo vivido fuera tantos años, yo tenga tanto interés por las cosas del pueblo. De tu pueblo. De mi pueblo. Pero precisamente creo que el haberme alejado en la infancia, el haberme llevado tantos recuerdos, pues eso me ha hecho idealizar y llegar incluso a, cuando he podido, pues escribir y publicar del pueblo, que tengo mucho, por cierto. Bueno, y quizás que cada persona también tiene esa inclinación natural. Quizás hay a quien le gusta ser fontanero o vendedor de saneamientos, a otros les gusta escribir, a otros les gusta viajar, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa que la vida tampoco te da de momento, porque la vida de cada ser humano es un aprendizaje que te lleva hasta el día en que dejas de vivir. Yo así lo contemplo y así lo sigo. Entonces pienso que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Yo he escrito siempre y mi vocación ha sido la escritura. Pero yo he criado una familia, he trabajado, siempre he escrito y he guardado, por eso tengo tanto. Pero ahora pues ya llevo unos añitos que ya publico y publicar quiere decir también viajar. Bien, en este caso te lleva a diferentes lugares, o te puede llevar a diferentes lugares, porque los personajes pues han partido, han hecho camaradería con esos tan diferentes personajes. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho de Perdido en la Historia? Lo más bonito, uno de los bisnietos de Rafael Altamira, que estuvo de ponente conmigo en la mesa, me dijo, bueno, yo le comuniqué unos días antes cómo iba todo y cómo se iba a desarrollar todo. Estaba yo un poco preocupada porque ya cuando lo vas a publicar te entra pues el pánico del autor, eso les pasa a todos.
Entonces le dije, pues no sé cómo, si gustará, si tal, y él me dijo, además creo que lo dijo ante el público también, leyéndote, he creído estar leyendo al abuelo Altamira cuando escribía sobre la terreta. Y eso es lo más maravilloso que me han podido decir, comparar mi narrativa con esos cuentos de Levante que escribió Altamira y otros, pues eso es un regalo muy grande. Pues de regalos se trata, sin lugar a dudas. También la familia de Juan Galván Colomina, 1909-1975, 1993, estarán cuando menos inmensamente satisfechos, porque al fin y al cabo hay tantas personas que dejan una huella imborrable en la historia y que caen en ese absoluto olvido. En el caso de Perdido en la Historia, ya forma parte de la historia, para unos de una forma, para otros de otra, pero lo que sí está claro es que parte de sus vivencias están plasmadas. Así es. Entra, por supuesto, el pueblo. Es inevitable si es en su inicio, como niño, como chaval, joven, la novia, luego ya el servicio militar, pues ya le lleva a 2 años en la marina, navegando, vuelta a casa, casarse, hacerse casa, y la guerra, que estuvo en primera línea de batalla con mi padre, por cierto. De ahí que yo también he contrastado cosas, porque era amigo de mi padre. Y luego, pues, después de la guerra, vuelta al hambre y la miseria, empiojados y buscando trabajo, que no encontraba. Pero él le supo poner color a su vida y pintó los paisajes tan bellos que tenemos en Campello, que yo creo que fue el primero que plasmó las playas del Carrer La Mar, la Torre de la Illeta, con esos ocres y azules tan preciosos que tenemos aquí. Y cuando perdió un ojo, a los 55 años, se puso a escribir poesía. Entonces, son historias que tenemos muchas personas, o todas las personas, y muchas son dignas, pues, de contar en una novela, como él me decía. Pues si quieren conocer más profundamente esta biografía novelada, ya saben que el próximo 23 de mayo, jueves, a las 19:30 horas, en la sala Ramón Llull, Plaza de Canalejas, pues justamente estará esta presentación, que contaremos también con testimonio de algún familiar. Sí, estarán todos los familiares, me lo han confirmado. Estará también el bisnieto, que es el que me escribió el prólogo, uno de los bisnietos, Juanjo Galván Navarro, Javier Altamira también. En fin, pues las puertas de la biblioteca se abrirán para todos los campelleros que quieran entrar a arropar el acto, y luego pues leerlo un poco con cariño, porque es la vida de una persona, no es la vida de todos, ni la mía tampoco. Bien, pues Remy, hace aproximadamente un mes más o menos, porque el tiempo pasa muy veloz, tuviste la ocasión de hacernos obsequio un regalo de Perdido en la Historia. A mí me gustaría que fueses tú, como autora, quien nos, para cerrar esta entrevista, nos leyeses, pues nos comentases tal cual aparece en el libro, alguna página, lo que gustes. Ahí te cedo el libro. Sí, bueno, hay algo que, como aquí somos gente de mar, pues creo que gustará un capítulo de cuando se van a navegar con el Juan Sebastián Elcano, porque empleo los términos marineros. Me metí un poco tanto en la piel de ellos como de los marineros, como en el barco, porque ya parece que el barco ya lo conozco.
Es el capítulo de cuando sale a navegar en 1929 el Juan Sebastián Elcano alrededor del mundo. Por fin salieron a la mar, desconectaron el motor y largaron velas. La proa dividía la mar azul, siempre virgen. Atrás dejaron banderas, chisteras y damas con pamelas, unas señoritas cursis que miraban encandiladas a los futuros oficiales con sus flamantes uniformes y ganas de comerse el sextante. Las órdenes del capitán se convierten en el agudo sonido del chifle. La tripulación corre como loca por la cubierta, pero dentro de un perfecto orden. Todo calculado, el barco navega impulsado por una brisa que se lleva el olor a sudor y lejía. Bueno, cuando digo esto del olor a sudor y lejía es porque donde ellos se conocieron era un carguero y no es lo mismo una escuela de guardiamarinas. Entonces ahí no había tanto sudor ni tanta lejía, en el otro sí. Y bueno, pues así es mi narrativa. Y así continúa, y lo que continúa a continuación, si no disponen del libro, lo pueden saber, lo pueden completar el próximo jueves 23 a las 7:30 de la tarde en la sala Ramón Llull, en la biblioteca, bueno, no en la biblioteca, en la plaza de Canalejas, o bajo de la biblioteca, si sigue la biblioteca donde estaba. Sí, ahí está, sí. Porque realmente hace muchísimo que no voy y bueno, pues la vida cambia de un día para otro. Sigue estando, sí. Remedios, muchísimas gracias por este tiempo, qué bueno que ya está casi ahí tan cerquita la presentación. Y que bueno, te has sacado para toda la audiencia de Radio El Campello y todas las personas que gustan escucharnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias, Radio El Campello. Gracias por estar aquí siempre informando y dándonos apoyo.